Bueno, pues yo creo que empezamos. Buenas tardes y bienvenidos a todos a una nueva sesión online organizada por la Asociación Albelal. Me llamo Laura Núñez y soy la encargada del monitoreo y evaluación dentro de la asociación. Para los que no conozcáis la asociación, os lo cuento un poco brevemente y luego además podéis tener más información en albelal.es, en nuestra página web. Albelal es un proyecto de restauración de paisaje basado en los principios de los 4 retornos, 3 zonas, 20 años, que trabajamos en las comarcas de Guadix y Altiplano de Granada en Granada, Los Vélez y Almanzora en Almería y en el noreste de Murcia. Los objetivos de la asociación son el fomento de la agricultura regenerativa mediante el asesoramiento y formación a agricultores, la restauración de zonas naturales mediante dentro de un monte público o dentro de fincas mediante fondos a los socios, apoyo y creación a los casos de negocios sostenibles y proyectos de educación, cultura, inspiración y turismo sostenible. En esta ocasión vamos a presentar un proyecto nacido en el territorio que se llama Educar en Paisaje y viene de la mano de la Fundación Educar en Paisaje. Bueno, nos lo van a contar un poquito más Loli Masegosa y Belén Sánchez. Si queréis podéis hacer preguntas a lo largo de la sesión. No, Loli, pueden dar al micrófono y que vayan haciendo preguntas o ir escribiéndolas en el chat y luego al final las respondemos. Exacto, pueden interrumpir si quieren hacer alguna pregunta o al final como prefieran. Vale, si no las escribís y luego las contestamos. Pues nada, Loli, adelante. Loli Masegosa nos va a contar un poquito, nos va a hacer una presentación y nos va a contar un poquito en qué consiste el proyecto. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes. Bueno, mira, yo por una parte soy la presidenta de Fundación Paisaje y también la coordinadora de la iniciativa Educar en Paisaje. Quería comenzar explicando un poco cómo nace esta iniciativa para que podamos entender la necesidad de ella. En 2018, después de una trayectoria de David, mi pareja y también mi compañero de trabajo y de diseño de esta iniciativa, veníamos trabajando fomentando la agricultura y la ganadería ecológica aquí en el territorio del altiplano estepario. En esa trayectoria nos chocábamos siempre con una mentalidad de agricultores y de otras muchas personas que no tenían una conciencia real sobre ese tipo de agricultura, sino que muchas veces lo hacían pues, por una subvención y por un incentivo. A mí aquello me hizo reflexionar muchísimo sobre dónde podía estar la clave de esa conciencia, dónde poder llegar a que ese agricultor o la persona que decidiera cuidar más del medio ambiente, regenerar el suelo, pudiera hacerlo desde una perspectiva más allá de un incentivo económico, sino que estuviera en su ser, en su sentimiento. Aquello y esas reflexiones y estar siempre chocando con esos agricultores que solo veían productividad, me llevó a pensar que para conseguir de verdad regenerar el paisaje necesitábamos un cambio profundo en el corazón y en la mente de las personas. Y que además eso solo era posible si nos íbamos a trabajar desde la infancia, gracias al sentido mágico que los niños y niñas poseen y esa capacidad de maravillarse con el medio natural que también lo tiene. Entonces, la verdad que todo aquello nos llevó a pensar, a indagar, a investigar y a crear esta iniciativa donde está el paisaje. Yo también soy socia fundadora de Albelal y además de ser socia fundadora he estado en su directiva, por lo que he vivido muy de cerca pues toda la trayectoria de Albelal y el tema pues, de cómo conseguir regenerar el paisaje y la conciencia de las personas de este territorio para hacerlo. Ahí también pues, fui consciente de esa necesidad de trabajar en ese cambio de conciencia y un cambio de mentalidad que muchas veces es la barrera para hacer cambios. Y
La clave, aunque el aprendizaje está a lo largo de toda nuestra vida, pero también es verdad que la infancia es un momento donde se conforma la visión del niño, esa cosmovisión del mundo que se genera hasta los 6 años, es donde el niño le podemos generar que tenga una visión del mundo desde una perspectiva solamente económica, una visión del mundo desde una perspectiva holística, donde entre la salud, donde entre la belleza. A mí la verdad que cuando asesorábamos a agricultores, ganaderos, yo muchas veces tenía que retener, porque a mí me encanta el término de belleza, el término de voy a plantar árboles para embellecer el entorno. Y cuando hablaba de eso, esa parte que tiene que ver con la sensibilidad, no veía que no había conexión. Cuando la perspectiva de una mirada de una persona hacia un paisaje solamente productiva, no va a entender que exista una visión diferente que tenga en cuenta la belleza, que tenga en cuenta la conservación. No lo va a entender. Entonces, pensé que si yo, que estaba continuamente, yo y David, trabajando en ese fomento de un tipo de agricultura más respetuoso y en la regeneración del paisaje, pensé que lo mismo, mi granito de arena, como madre de 3 niños, podía estar en la educación, algo que me apasiona. Y por ello, pues, desarrollamos y diseñamos esta iniciativa aquí en el territorio y muy en conexión con lo que está desarrollando Albelal para la regeneración del paisaje. Para que podáis entender, porque me pasa que muchas veces se nos unifica la iniciativa con la educación ambiental. Y aunque la educación ambiental forma parte de nuestra iniciativa, nosotros damos un paso más allá. Entonces voy a empezar con una afirmación y lanzando un poco una pregunta, a ver si os sugiere algo, para ver si podemos llegar a entender qué es educar en paisaje. La idea, yo diría que la sensación que evoca un paisaje nos afecta a las personas y además afecta nuestra manera de actuar sobre ese paisaje y al fin y al cabo sobre el mundo. Según percibamos el paisaje, lo regeneramos o lo degradamos. Entonces la pregunta sería, ¿de qué depende el cómo percibimos el paisaje una persona u otra? ¿Por qué si dos personas ven el mismo paisaje, una persona lo percibe de una manera y otra persona de otra? Un ejemplo, el paisaje que estamos viendo en pantalla, hay personas que cuando ven una cubierta vegetal lo perciben como una parcela que está abandonada y otras personas lo van a percibir como una parcela que está regenerando el suelo. ¿A qué se debe el que lo percibamos de diferente manera el mismo paisaje? Porque no es lo mismo ver que mirar. Vale, ver es un impulso eléctrico, ¿no?, que se produce y vamos con nuestros ojos, pero mirar, la mirada pasa por el filtro de la mente y del corazón. Y ahí, bueno, entran pues nuestros conocimientos, la educación que hayamos llevado, el contexto en el que nos hemos criado, todo. Entonces, si os sugiere algo, el por qué, de qué puede depender esa diferente percepción. Loli, una cuestión técnica. ¿Podrías apagar tu cámara y volverla a encender porque está duplicado tu perfil para ver si puede unificarse? El Belén no puedo Apaga porque la estoy... cámara, no puedes, ¿no? Vale, pues ya No, está. Claro. está en otra pantalla. Si dais al botón Sí. de la derecha, sale Loli en otra pantalla. Tiene el sonido en uno y luego la imagen. Exacto, claro, es que a lo mejor no lo he dicho al principio. Claro, es que como tenía un error en la cámara web del portátil, tengo la cámara del móvil y el portátil donde estoy compartiendo la pantalla. Entonces será por ese tema. Vale, vale, vale. ¿Ya? Sí, continúa. Vale, entonces tenemos que entender que la percepción del paisaje es algo muy subjetivo. Para poder percibir el paisaje necesitamos que haya una persona con sus 5 sentidos observándolo. Entra un papel esencial el sentido de la vista, de nuestra mirada.
¿Qué ocurre? Que va a depender de la perspectiva con la que estemos mirando ese paisaje, que lo percibamos de una manera u de otra. Si nuestra perspectiva hacia un paisaje es solamente productivista, si vemos al paisaje como un espacio que nos provee solamente de materias primas, vamos a percibirlo de una manera o de otra. Si por el contrario nuestra percepción es la salud, también lo vamos a percibir de otra manera. O sea, depende todo el rato de la perspectiva con la que estemos mirando un paisaje, que tendremos una percepción u otra. Por eso es esencial que entendamos esto, porque cuando alguien quiere hablar de paisaje, no podemos, o sea, el paisaje tenemos que entender que es un término holístico, un término interdisciplinar, donde entran en juego multitud de factores. Uno de ellos, el primero, es que necesitamos, el ser humano, entender que el paisaje es un valor. Y para ello yo también le hacía la pregunta de, ¿creéis que el paisaje es necesario para la vida humana? Porque es algo que el término de paisaje se utiliza muchísimo, muchísimo, y no es algo que realmente tengamos como un concepto el mismo todas las personas. Y en realidad esa disparidad de conceptos que hay en torno al paisaje le hacen daño muchas veces al paisaje, y muchas veces estamos degradando el paisaje por culpa de ello, por no entenderlo en qué consiste y su necesidad para el ser humano. Es necesario que entendamos que el paisaje es el espacio irrenunciable donde se da la vida. El paisaje es la unión de la fuerza de la naturaleza y la fuerza adaptativa, transformadora y creadora de la especie humana, que cuando se unen es cuando generamos el paisaje. O sea, estamos conectados a la naturaleza y el ser humano genera un paisaje. El paisaje es el punto de encuentro entre los dos. Por eso es algo irrenunciable, es un valor necesario para la vida. Y realmente no nos lo han explicado así. La visión que tenemos de paisaje es una visión reduccionista. Entendemos el paisaje solamente como una postal, muchas veces un sitio bello al que visitar, o entendemos el paisaje simplemente como el entorno que nos provee de un producto. Existen muchos estudios científicos, ¿no? Y comparando la manera de cómo perciben los paisajes las personas, y cuando el paisaje de Jaén, con todo de olivar, pues hay personas que le entristece ese paisaje porque es muy monótono, no hay diversidad, y a otras personas pues le alegra porque ven el aceite. Entonces, claro, depende muchas veces pues de esa percepción el cómo podamos verlo, y es verdad que de esa percepción depende el que lo degrademos o lo regeneremos. ¿Es posible, la siguiente pregunta que yo diría, ¿es posible educar la mirada hacia el paisaje? ¿Creéis que es algo que nacemos ya con esa posibilidad, o que se cultiva o se puede cambiar? No sé, si alguien le quiere comentar algo o lo que sea, yo no me importa, ¿vale? Puede hablar. Y si no, bueno, para el final, ¿vale? Cuando apetezca. Si tenemos que pensar que en la posibilidad de educar la mirada, es verdad que, como he dicho, es algo muy subjetivo. Si nuestra mirada y la percepción del paisaje es algo subjetivo, lo que nos está diciendo es que va a depender del aprendizaje, de nuestra cultura, de todo el cómo lo percibamos, lo que significa que claro que se puede educar, claro que se puede cultivar. O sea, se puede decir que podemos cultivar una mirada regeneradora hacia el paisaje. Y eso en realidad es una suerte, porque realmente, aunque es verdad, y lo he mencionado antes, la infancia es el momento más idóneo, podemos educar nuestra mirada regeneradora hacia el paisaje en cualquier momento de nuestra vida. Y es algo que necesitamos saber, porque
en este camino que estamos recorriendo de la regeneración del paisaje del altiplano estepario, necesitamos tenerlo muy presente. No vamos a poder regenerar el suelo, lo físico del suelo, si no hacemos un trabajo a la misma vez de regeneración de la mentalidad de las personas que viven en este territorio. Es importantísimo que tengamos eso en cuenta, porque si no, estaremos echando mucho esfuerzo en una parte que al final quedará en vano. Entonces, por eso tenemos que mirar una regeneración desde una visión holística. Para educar la mirada de un niño, necesitamos primero transmitirle que no es lo mismo ver que mirar, que lo he mencionado antes. Esa gran diferencia que, bueno, que así dicho parece muy simple, pero que para poder llegar a transmitir eso a un niño, pues hay un bagaje, ¿no? y una trayectoria. La pregunta sería que, ¿qué debemos enseñarle a un niño para que pueda tener esa mirada más regeneradora? ¿Qué aspectos y qué áreas educativas son las que se deben tener en cuenta? Aquí existen, aquí he escrito, bueno, las más importantes, que, bueno, si me tuviera que poner aquí a explicar cada una de ellas, pues no acabaríamos en toda la tarde. Pero bueno, luego si en realidad tenéis dudas también me podéis preguntar y os puedo explicar. Las áreas que trabajamos dentro de la iniciativa Educar en Paisaje son varias. Una de ellas es educar la interioridad. Tiene más que ver con el conocimiento de sí mismo del niño, el conocimiento de su interior, el conocimiento de cuáles son sus valores, el ser. En realidad es como el ser del niño. Educar la nutrición, que yo la menciono por activa y por pasiva, porque creo que es una de las claves para la regeneración del paisaje y que si tenemos una sociedad que se alimenta mal, tendremos un paisaje degradado. Eso está clarísimo. O sea, el cómo nos alimentamos, los alimentos que comemos cada día, los alimentos que están en nuestra mesa, cada día marcan el paisaje que tenemos a nuestro alrededor. Y además no solo el local, sino el mundial, que es algo que tiene como potencial el utilizar el paisaje como recurso educativo para los niños, porque entienden que sus acciones aquí tienen un efecto mundial. Lo que tú te comas en tu mesa, en Cuyar, que es donde yo estoy ahora mismo, pueden tener un efecto en otra parte del mundo y esa es una realidad. Entonces la educación en nutrición, en un momento donde sabemos, pues como la Organización Mundial de la Salud, que los índices de obesidad están altísimos, que cada vez se consumen menos legumbres, menos frutas y verduras, pues es verdad que la educación en nutrición es otra de las claves para poder tener una nueva generación con una mirada regeneradora hacia el paisaje. La educación ambiental, que como he mencionado al principio, forma parte de nuestra iniciativa, pero no es solo educación ambiental. Luego la educación al aire libre, y es que no podemos transmitirle a un niño la regeneración del paisaje si él no ama al paisaje, si él no tiene un vínculo emocional con el paisaje. Y ese vínculo emocional se nos da si tenemos un contacto directo con el paisaje, si tenemos unas experiencias vivenciales muy positivas en nuestro entorno, y tiene que darse al aire libre. Tenemos un grave problema hoy en día con la educación, tenemos un déficit de naturaleza, un déficit que provoca unas enfermedades tanto físicas como psicológicas que ya están contrastadas, por lo que necesitamos que se entienda que el aire libre es un espacio de aprendizaje necesario para los niños. La educación activa, que tiene mucho que ver con que necesitamos que haya más juego espontáneo en los niños. Tenemos una educación muy dirigida y tenemos que irnos hacia una educación donde el juego y la espontaneidad de los niños esté por encima de un adulto que dirige lo que el niño hace. Realmente tenemos que cambiar el concepto donde pensamos que todo el rato el adulto estamos enseñando cosas al niño, y no. El niño también es nuestro maestro y nosotros somos su maestro. Las dos cosas es una mirada. Entonces la educación activa tiene esa parte, y también la parte de que necesitamos tener una escucha activa hacia el niño y una comunicación no violenta.
porque también vamos a educar hacia esa cohesión social que es necesaria. Luego, educar en el asombro y la capacidad de maravillarse, que tanto el asombro como la capacidad de maravillarse lo vamos perdiendo conforme vamos creciendo, aunque se puede también cultivar de adultos. Y es algo que necesitamos cultivarlo en los niños, y se cultiva cuando hay un adulto al lado que también el niño ve cómo se asombra de algo. A esto me refiero. Si una persona que es un apasionado de la regeneración del suelo, si cuando ve una lombriz la mira con esa cara de felicidad y de asombro porque ha encontrado una lombriz en su suelo, y el niño lo ve, el niño se va a captar de ese asombro del adulto. Y entonces ya cuando veo una lombriz va a ser, nos ha sido muy curioso cómo los niños, cuando han empezado a desarrollar actividades dentro de nuestra iniciativa, al principio cuando ellos veían una mariquita o un escarabajo, pues lo veían, pero es que cuando termina es una evolución, cuando terminan es que lo ven y es como, Dios, un escarabajo y una mariquita, ¿no? Como que levantan un palo y salta esa maravilla de ver cosas que hace la naturaleza, como puede ser el arco iris o como puede ser incluso la luna. Nos hemos encontrado que hay muchos niños que no son conscientes de que en el cielo hay una luna, y que cuando son conscientes se maravillan de ver esa luna y cómo va menguando y cómo va creciendo. Entonces, es verdad que es algo que necesitamos cultivar los adultos y poder transmitirlo a los niños. Y teniendo como base, en todas las áreas educativas que he mencionado, la transmisión de los conocimientos de la sabiduría local. Esos conocimientos ancestrales de nuestros abuelos que forman parte de nuestra cultura y que no podemos olvidar. Estamos en una educación muy, muy globalizada, donde recibe la misma educación un niño que vive aquí en Andalucía que otro que vive en Madrid, ¿qué tal? Y no debería de ser así. Hay una parte de la educación que debe contextualizarse. El niño debe conocer sus tradiciones, la gastronomía de su pueblo, las semillas autóctonas que hay allí, los árboles, las plantas, todo se debe contextualizar ese conocimiento y entender que existe una diversidad y que en otros territorios hay otras cosas. Pero es necesario que no perdamos esa sabiduría local. Yo quería añadir una cosilla, Loli, Dime, si te Belén. parece bien, una cuestión que me ha venido, y es que me gustaría marcar la parte de la educación activa. No solamente hace referencia a que al niño tenga ese emprendimiento por querer él buscar su interioridad, que le apetece, que quiere jugar, que tenga dinamismo a la hora de aprender, ¿no? En lugar de que, como están acostumbrados de forma general, se les lleve a decirles qué tienen que hacer, ¿no? Pierden esa creatividad. La educación activa en nuestras ciudades también son fundamentales para conseguir estos objetivos, porque hace que se estimule en el niño un deseo de exploración, porque el que él sea como nosotros hemos crecido así, hemos crecido jugando en las calles, explorando, conociendo, y eso nos lleva a indagar y a tener más dudas y querer saber más sobre el entorno, ¿no? En lugar de solamente esperar a que nos cuenten qué tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, educación activa es muy importante en este desarrollo de la iniciativa. Muchas gracias, Belén, sí. Luego, ¿por qué la pregunta, ¿no? ¿Por qué es importante que utilicemos el paisaje como recurso educativo? Tenemos que entender que el paisaje ya sí se utiliza como recurso educativo en los colegios, pero desde un punto de vista pues, del conocimiento de geografía, ecología, historia, arte. Pero hay una dimensión, bueno, dos dimensiones dentro del paisaje que no se están llevando a la educación reglada de los colegios, ni incluso la educación también desde las casas, desde las familias, que es la dimensión personal y la dimensión social del paisaje. Muy pocas veces se habla de que el paisaje es el reflejo de la sociedad que tenemos y de los valores que tiene esa sociedad. Realmente mirando un paisaje, mirando su degradación o su regeneración o el cómo está conformado, qué cultivos tiene, qué colores, nos da también una idea de qué sociedad tenemos. Y es por una parte
una realidad que es muy bonita conocer, porque te hace que te empoderes y que sepas que tú puedes actuar sobre ese paisaje. Porque cuando le explicamos al niño el paisaje desde términos solamente intelectuales, desde términos del conocimiento, de la geografía del valle, la montaña, no podemos, o sea, no lo empoderamos a él hacia que entiendan que él también puede regenerar el paisaje, que el ser humano regenera el paisaje, no solo el ser humano lo degrada, lo contamina, sino que también lo regenera. Y es interesante que podamos transmitir esto. Como he dicho antes, el paisaje es nuestro mejor aliado para entender la dicotomía entre lo local y lo global, para que el niño entienda que sus acciones aquí tienen efecto en otra parte. Necesitamos sentirnos ciudadanos del mundo, actuar localmente y pensar globalmente. Y para ello el paisaje nos ayuda muchísimo. Aquí el paisaje nos une, quiero decir, porque es verdad que el paisaje es un término tan interdisciplinar, donde todo entra y que necesitamos unirnos para poder regenerarlo. Nosotros dentro de la iniciativa trabajamos diferentes entidades para desarrollarla, porque no podemos, por ejemplo, no podemos estar hablando de educación si no tenemos en cuenta más allá del colegio y la familia. Como dicen, para educar a un niño hace falta un pueblo entero. Entonces, no podemos pensar en la educación y pensar en todo lo que conlleva y lo que existe en un pueblo en torno a la educación, a lo que puedan transmitirle a los niños. Por ello nosotros, la iniciativa, pues la Fundación Paisaje es la que la promueve, la que pues, bueno, guarda un poco de que se cuide la filosofía y su visión. La Asociación En Armonía es la que está dinamizando y ejecutando esa iniciativa, en concreto en el Altiplano Estepario. La Asociación Paso es la que está encargada de la participación social, puesto que nuestro proyecto tiene en cuenta el conocimiento colectivo de toda la población. En la foto veis una de nuestras reuniones de la Comisión de Educación, donde unimos por una gran diversidad de entidades, desde ayuntamientos, entidades sociales, familias, profesorado, y nos encargamos de sacar ese conocimiento colectivo y construirlo entre todos, porque depende de todos de que esta iniciativa pueda ser un éxito y sobre todo pueda transformar un territorio, que una de nuestras misiones es cambiar la cultura, transformar la cultura que tenemos ahora en estos momentos y que de alguna manera está degradando el paisaje. Luego la consultoría Reporta, que está aquí Belén representándola, que es la encargada de la dinamización social y la responsable del desarrollo de las actividades educativas, que después ya nos explicará varias cosas sobre ese tema. Y también con Albelal, como ha comentado Laura al principio, con su objetivo y su misión de regenerar este paisaje a través de los casos de negocio. Todos necesitamos, el paisaje nos une y nosotros debemos unirnos para de verdad conseguir la regeneración de un territorio, porque necesitamos ver la regeneración del paisaje desde un montón de perspectivas. Y con la unión, pues la unión se hace la fuerza. Entonces ya también pues comentaros que nuestro objetivo que queremos conseguir con nuestra iniciativa es poder integrar la regeneración del paisaje dentro de la comunidad educativa y de la sociedad en general. Creemos que es esencial en estos momentos que nos encontramos y los retos a los que se enfrenta el mundo, tanto ambiental como socialmente, que la regeneración del paisaje cale en la educación, tanto del colegio como de la familia y como de la sociedad en general. Todos tenemos un papel. También es que veamos que el paisaje es un recurso educativo muy, muy valioso, donde trabajamos desde la integración de 5 acciones marcos, que ahora si no, Belén, me gustaría, si te parece, que la explicara ahora cuando termine con el último punto. Y también pretendemos que esta iniciativa educativa sea una herramienta de transformación social de un territorio, y es una realidad. Si conseguimos que las nuevas generaciones tengan una mirada regeneradora hacia el paisaje, la transformación social, ambiental y económica de este territorio será posible.
Si no, pues lo tenemos un poco más complicado. Por eso he dicho que es importante prestar atención a las nuevas generaciones y a la educación. Belén, si te parece, y... Vale. Bueno, pues bueno, una vez, gracias Lori por esta impresionante introducción y explicación. Y pues una vez que habéis conocido en la filosofía en la que de la que se trata esta iniciativa y nuestra metodología, pues nos dedicamos a desarrollar una serie de acciones, ¿no?, para ponerlas en marcha. Una serían las actividades educativas, que como ha dicho antes Loli, yo soy una de las responsables de la dinamizadora, soy la dinamizadora, y nuestro objetivo sería realizar actividades con ayuntamientos y con colegios o con cualquier entidad que pueda estar interesada, no para que nosotros seamos quienes desarrollemos siempre esas actividades, sino que nosotros seamos quienes podemos apoyar y asesorar y sobre todo inspirar para que esas actividades se continúen. Es decir, nosotros visitamos a los colegios del territorio, de manera que nosotros lo que pretendemos es que se continúen ese tipo de actividades inspirando a los profesorados y a la comunidad educativa. Y bueno, además de eso, este verano además hemos desarrollado por primera vez un programa de actividades de verano, y ha sido con un enfoque de innovación pedagógica, de manera que durante 2 meses hemos tenido hasta 28 niños, hemos tenido 28 inscripciones, donde hemos desarrollado una serie de actividades en un entorno con un valor ambiental espectacular, seguro, al aire libre y muy enriquecedor para los niños, que es la zona del Caño del Margen. No sé si, imagino que muchos de vosotros conocéis este entorno. Y bueno, apoyados por una serie de personas que forman parte de la red de maestros del medio rural, que ahora conoceremos más de esta red, pues hemos desarrollado 5 acciones marco, que son, digamos, nuestras actividades para que nos aseguremos de cumplir todos los objetivos. Las enmarcamos en 5 acciones marco. Cada actividad está relacionada con una o con varias acciones marco, de manera que, por ejemplo, este verano lo que hemos ido desarrollando han sido una dinámica en la que vamos tocando cada día todas las acciones marco. Y estas acciones marco serían la voz de los niños, donde se pretende fomentar la comunicación oral del niño, la expresión de los sentimientos y también pues, la cohesión a nivel de grupo, ¿no?, y de la toma de decisiones a nivel grupal. Y otra de las acciones marco sería rediseñarte, de manera que introducimos al niño en el concepto de la participación en la ordenación del territorio, y lo que pretendemos es que él tome parte de la necesidad de la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en un entorno, en un espacio, en la ordenación de un municipio, ¿no? Y también pues queremos demostrar que con esa participación podemos hacer que nuestro entorno sea un lugar que realmente que nos encanta y que nos hace feliz y que nos encanta vivir aquí, ¿no? Luego, la magia de los alimentos sería una acción marco donde utilizamos, como antes explicaba bien Loli, la educación en nutrición. En este caso lo que hemos hecho es que cada mañana hemos organizado un desayuno donde hemos tenido siempre alimentos locales y saludables, y a los niños se les ha introducido, no solamente han desayunado, sino que ha sido un entorno de intercambio de ideas y donde ellos han podido conocer de ideas y de experiencias, ¿no? Por ejemplo, pues si un día toca conocer las legumbres, pues estamos desayunando lo que ese día normalmente siempre frutas locales, frutos secos, cosas así. Y si algún día nos toca hablar de los legumbres, pues intentamos que los niños también tengan una actitud dinámica, de manera que ellos investiguen qué son las legumbres, si se utilizan en casa, son recetas de la abuela, ¿no? Por ejemplo, otro día fuimos a coger higos y los niños desayunaron también, además de lo que teníamos, otros alimentos, pues también higos que ellos mismos han recolectado, ¿no? Entonces, pues eso, se trata de educar en nutrición en base a nuestra cultura gastronómica. Otra de las acciones marco sería sentarte en el paisaje, y en este caso se trata de
educar la mirada, como decía antes Loli, educar la mirada de manera que el niño pueda diferenciar un paisaje sano del que no lo está y también crear un vínculo trabajando su interioridad con ese paisaje, que él conozca las interrelaciones que existen entre las personas y la naturaleza, entendiendo que somos parte de la naturaleza. Y por último, Regenerar te regenera, donde el objetivo sería llevar a los niños, transmitirles la idea de que los agricultores y los ganaderos son mucho más que agricultores y ganaderos, son como héroes, son los guardianes del paisaje, porque nos dan alimento y cuidan de nuestro paisaje. Y con este concepto también les llevamos el mensaje de que nosotros, porque a los humanos suelen educarnos en que destruimos el mundo, destruimos la naturaleza. Pues bien, lo que pretendemos es llevar el mensaje contrario, que nosotros somos también capaces de regenerar el paisaje y tenemos ese superpoder. Y bueno, una vez que se han finalizado estas actividades de verano, que ha sido una experiencia espectacular, pues durante estos 2 meses hemos tenido una serie de impactos espectaculares en los niños. Hemos realizado una evaluación a nivel de currículo escolar, que también ahora explicará mi compañera, y también pues a nivel individual se han obtenido una serie de impactos en solo 2 meses increíbles en los niños, como es el fortalecimiento, por ejemplo, de su conexión con la naturaleza, su conducta con el medio, con la naturaleza, desde el principio hasta el final de las actividades ha cambiado completamente, muchos de ellos. Llama mucho la atención ese sentimiento de inclusión en el paisaje, ¿no? Desde verlo de una perspectiva externa, ¿no? De decir, pues el paisaje ahí está, ¿no? A decir, pues yo soy parte del paisaje, he crecido aquí, en este pueblo y en mi paisaje. También pues se han mejorado algunas habilidades sociales, incluso en algunos niños hemos testado cómo se han disminuido niveles de estrés y han subido niveles de autoestima. Y bueno, también, por supuesto, un mayor aprendizaje del mundo que les rodea, como decía antes, a través de la educación activa, ¿no? Se han creado esos vínculos y un entusiasmo por seguir conociéndolo. Y por mi parte, pasamos si quieres. Sí, muy bien, Belén. Muchas gracias. Sí, la verdad es que en realidad ha sido una de las cosas que más nos ha motivado y es ver el impacto tan grande que ha tenido en los niños el tema de las actividades. La verdad es que ha pasado incluso pues, de madres y padres que nos han mencionado que su hijo no era el mismo. La verdad, nos han llegado niños que no querían sentarse en el suelo porque se manchaban, que no querían entrar al... Bueno, si veían una de las fotos, el caño del margen, un lavadero y un nacimiento natural de agua, donde hay algas en la charca, ¿no? Entonces los niños llegaron que les daba asco, no estaban conectados con la naturaleza, es lo que mencionaba, existe un déficit de naturaleza enorme en los niños. Y para finalizar las actividades, los niños ya jugaban a tirarse las algas, se capuzaban en el agua, todo, era una maravilla. También hemos notado... tatuajes con la alga, hacían la alga y se hacían tatuajes. La verdad, las niñas a lo mejor incluso había una niña graciosa que decía, yo ya soy una niña salvaje, porque escribía en su libreta todo lo que cada día le iba ocurriendo. Ha sido como un descubrimiento para ella el sentirse en libertad. Y también, incluso lo bonito ha sido que el grupo ha sido heterogéneo, de diferentes edades y también venían de diferentes zonas. Había niños que pasan sus veranos en el margen, pero no viven allí. Unos venían de Madrid o de Ronda. Y lo que ocurría era que los niños llegaban a decir, no, si mi madre es la de Ronda, yo soy de aquí del margen y yo quiero vivir aquí, ¿no? E incluso los padres nos decían, madre mía, lo que habéis hecho con nuestros niños que ahora no quieren irse del margen, que quieren vivir aquí. Entonces es verdad que uno de los objetivos de nuestra iniciativa es poder incidir en la despoblación del medio rural. Yo tengo clarísimo que una de las cosas por las que se da la despoblación del medio rural tiene que ver con el desarraigo, la falta de identidad territorial que tenemos. Entonces es necesario trabajar eso en los niños, nosotros lo trabajamos dentro de la iniciativa y eso tiene mucho que ver con que el niño vaya donde vaya, porque salir hay que salir del medio rural para estudiar, para vivir otras experiencias, pero o va a volver
o si no vuelve, porque la vida lo lleva a otro sitio, de verdad que va a querer que ese sitio esté cuidado y esté bien, le va a preocupar. Nosotros lo hemos visto en los niños, cómo pueden ser un eje importantísimo para que los padres cambien y también para que vuelvan al territorio donde han vivido esas experiencias vitales. Existe un estudio donde dice que el 95% de las personas, si nos preguntaran qué experiencias recordamos, todas nos vamos a la infancia. O sea que, y en esa experiencia metemos el tema de social y también el tema de experiencias que nos hayan marcado en algún entorno. Estamos vinculados emocionalmente al paisaje que nos hemos visto crecer. Ya se ha visto, las personas que crecen en un paisaje más de costa, del mar, van a estar unidos a un paisaje emocionalmente que otra persona que venga de la montaña. A mí me pasa muy curioso, yo estoy muy vinculada con el paisaje de almendros y yo pues viví un tiempo en Canarias y pues estábamos ahí buscando casa, no sabíamos dónde, y yo de pronto vi una zona con almendros. Pues yo quería vivir allí, porque yo me sentía como en casa, yo me sentía bien y yo quería vivir allí y al final acabé viviendo allí y entendí muy bien ese vínculo que tenemos con lo que nos rodea y dónde hemos estado viviendo. Entonces, esas actividades hemos conseguido desarrollarlas y dinamizarla gracias a la creación de una red de maestros y maestras por el medio rural. Realmente la red en sí todavía no está construida, lo que hemos construido es un grupo corazón de esa red, donde podemos crear un poco unos líderes educativos que puedan transmitir la regeneración del paisaje y la utilización del paisaje como recurso educativo para expandir ese mensaje, ¿no?, por todo el territorio del altiplano estepario, que es muy grande. Y sabemos que nosotros solos, ¿verdad, Belén? Nosotros solos no podíamos y dijimos, aquí necesitamos esfuerzos y hicimos un llamamiento a personas que le entusiasmara la educación y sobre todo una educación pues vinculada con el medio rural, con la naturaleza y la verdad es que hemos creado ahí un grupo corazón precioso y hemos podido formarnos y ir construyendo esa experiencia, sobre todo este verano, con esa experiencia piloto que hemos podido desarrollar, que teníamos muchísimas ganas, porque antes habíamos estado desarrollando actividades en los colegios de una manera puntual y como ha mencionado mi compañera Belén, lo hacíamos de una manera para inspirar al profesorado. Al final era el profesorado el que la implementaba en clase, lo que no nos había dado pie a poder ver la evolución de un niño cuando estar con él un tiempo y además vive la iniciativa de una forma global. Y este verano lo hemos podido sentir y para nosotros ha sido una experiencia preciosa y también para mí ha sido una experiencia preciosa escuchar lo que pues, los monitores y monitoras de los que han estado este verano con los niños, el cómo se han sentido a ellos. Porque también es verdad que al final este tipo de educación es una transformación para ti mismo. Para mí lo está siendo, realmente. Para mí los niños están siendo mis propios maestros y maestras, para mí, porque ve a ellos cómo disfrutan de cualquier cosa, cómo cogen un palo y lo transforman en lo que sea. Y ¿no?, cómo tenemos nosotros que aprender de ellos y saber disfrutar con muchísimo menos. Y es un aprendizaje muy, muy bonito. La red de maestros y maestras por el medio rural, uno de los objetivos que mayor tenemos con esta red es poder crear un programa oficial. Que nuestro programa educativo sea un programa oficial de la Junta de Andalucía para que pueda entrar de forma integral en los colegios y que forme parte del currículum escolar de una forma transversal. No queremos que sea simplemente una asignatura, sino que sea una forma transversal. Somos conscientes y en ese diseño estamos de que podemos aprender matemática, lenguaje, ciencia, lo que sea, utilizando el paisaje y el conocimiento y la sabiduría local. Entonces, en eso estamos. Este grupo Corazón en ese reto de poder conseguir tener ese dossier que necesitamos para que podamos llegar a ser un programa oficial de la Junta. Y además pues tenemos la suerte de que existen pues varios maestros y maestras ya en colegios que nos van a ayudar también para que esto sea una realidad. Así que estamos de enhorabuena. Muchas Una gracias. parte... Loli, son -10, no sé si, bueno... Bueno, me queda muy poquito. Sí, me me quedan 2 minutos o menos.
Otra parte que es muy importantísima, que desarrollamos, es la sensibilización a la sociedad en general, porque creo que lo he mencionado antes, no se nos ha hablado nunca de paisaje, no se nos ha hablado cómo puede afectar nuestra alimentación al paisaje, cómo nuestra alimentación le está degradando. Entonces es necesaria una labor de sensibilización enorme a las familias para poder transmitirles eso y también transmitirles la necesidad de que los niños estén al aire libre, tener contacto con la naturaleza. Necesitamos todo el tiempo que tengamos disponible llevarlos los niños a que tengan un contacto directo con la naturaleza. Y ya para terminar, que como lo he mencionado también antes, es que como trabajamos a través de la participación y que este tema lo lleva Javier, que no ha podido estar hoy porque está en un tema de participación social también con el Grupo de Desarrollo Rural por el tema del agua, y desarrollamos una comisión permanente de educación por el medio rural, donde unimos, que lo he mencionado antes, ¿no?, ayuntamientos, asociaciones de padres y madres, directores de colegio, profesorados, todo el mundo, para llevar a debate qué está pasando con la educación. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que está bien? ¿Lo que está mal? ¿Cómo podemos mejorar? Y entre todos juntos, porque es verdad que tenemos que pensar que en la educación estamos todos involucrados. Al final todos tenemos hijos, nietos, vecinos, todos al final tenemos un papel y es necesario que lo hablemos. Así que nada, muchas gracias por vuestra atención y deseando escuchar vuestras preguntas. Bueno, muchas gracias Loli y Belén. Yo puedo decir que he tenido la suerte, bueno, yo no, mi niño ha tenido la suerte de participar en las actividades de este verano del margen y era una cosa espectacular cómo se levantaba por las mañanas queriendo ir corriendo sin desayunar porque sabía que decía, es que a este cole vamos a comer, mami, me decía, y además cosas súper ricas, me decía. Y bueno, cómo venían las cosas que había aprendido, las manualidades que hacía y la energía con la que llegaba, pues bueno, de primera mano os puedo decir que ojalá estas actividades se hicieran en todos los municipios de Andalucía o del mundo, porque es una suerte, para mí es una suerte tenerlo. Y bueno, agradeceros desde aquí y bueno, que a ver si la gente tiene preguntas. Gracias, Laura, por esas palabras. Sí, gracias. No sé si hay preguntas, las podéis escribir en el chat o decirlas aquí. Yo, una de las preguntas que os quería hacer es que nos contaseis un poco también cuáles han sido las dificultades que habéis tenido y el reto más grande que estáis teniendo o que habéis tenido, y luego pues la cosa, también una cosa difícil y otra cosa como muy positiva que hayáis tenido, o el aprendizaje, ¿no?, desde este año que lleváis o así, o alguna cosa que podéis haber aprendido para otra gente si quiere desarrollar este tipo de actividades, pues no cometer los mismos errores que os gustaría destacar. Bueno, la mayor dificultad que hemos tenido es lo que he mencionado, que por eso es la necesidad de sensibilización, es la parte cultural, sobre todo en las familias. Estamos una sociedad muy enfocada a darle importancia al conocimiento. O sea, el niño tiene que saber matemáticas, tiene que saber inglés, tiene que saber y adquirir un montón de conocimientos. Pero no hace falta el tener la otra parte más desde lo emocional, desde el disfrute, desde el sentir. Entonces muchas veces como que se nos dificultaba transmitir nuestra iniciativa y que se viera la importancia de ella, si no se decía pues que el niño va a aprender tal parte del currículum escolar. Y eso también muchas veces nos ha chocado con el profesorado, y no porque el profesorado no quisiera, sino porque el sistema educativo lo agobia muchísimo con el currículum escolar. Y entonces chocamos, porque ellos pensaban que nosotros era una actividad aparte del currículum escolar, no entienden que está integrado. Por eso, para quitar esa dificultad, hemos visto necesario el desarrollo de un dossier y poder presentarlo como un programa oficial de la Junta de Andalucía, porque si no, realmente nos quedaríamos, si no lo conseguimos, nos quedamos de una manera muy puntual y eso no conlleva una transformación. Necesitamos llegar a hacerlo de una manera integral dentro del colegio. La parte positiva que yo he visto, pues aún así de la dificultad que he mencionado, es que nos hemos encontrado con colegios que la han recibido la iniciativa con los brazos abiertos, que como nos pasó en un colegio en Baza, donde te llevan la sorpresa de que además ya venían trabajando pues algún tema relacionado de antes, y que ves cómo el vecino
se involucra en que los niños tengan un huerto y cede su huerto al colegio. ¿Cómo ves pues, que existe una implicación real y más allá, ¿no? de ser padre, ¿no? De que tu niño está en el colegio, sino de una familia, unos vecinos que deciden dejar su huerto al colegio? O también otra cosa muy positiva que nos pasa es que allí en el margen, por las tardes, estamos pues allí en el bosque con los niños y los vecinos que escuchan a los niños se acercan y oye, ¿qué hacéis? Y tal, y cuando entran, pues mira, pues me voy a traer yo esparto y les voy a enseñar a los niños cómo hacemos el esparto. Y el otro tal, entonces es como si la iniciativa estuviera valiendo para una colaboración, es como si estuviera entusiasmando a la gente. He mencionado uno de los objetivos que la iniciativa pretendía ser una herramienta de transformación social y así lo es. Una anécdota que voy a contar es que en las actividades de este verano pues dábamos pan y era pan con harina ecológica y nosotros pues compramos la harina y llevamos la harina a una panadería de aquí del pueblo para que hiciera el pan. Cuando le contamos para qué era y que era para los niños la iniciativa, ella dijo, ay, yo hago el pan encantado. Claro, no sabían utilizar esa harina, no estaban acostumbrados y al primer día pues el pan no salió así fino, así duro, que los niños decían esto qué es, pero bueno, ya el panadero se implicó y ya la siguiente vez el pan salía bien. Hasta el punto de que el panadero dice, oye, pues, ¿y por qué no vendo yo este pan aquí? Que a lo mejor a la gente le gusta este pan ecológico. Entonces, al final, también vale de herramienta de transformación del territorio. Y para mí esas son las cosas así como el reto y lo más positivo. Muchísimas gracias, Loli. Sí, probé ese pan durillo, se lo estaba durillo, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene más preguntas, seguro que hay un montón de, de dudas. ¿Podéis abrir el micrófono? Animaros. O escribirlas. Bueno, yo creo que la verdad que lo habéis explicado muy bien y la gente no debe tener dudas. Y si las tienen, pues solo tienen que contactarnos. Sí. Pues eso. Hola, perdona, yo tengo Sí. una pregunta muy rápida. Sí, A ver, Laura. ¿pensáis que esta iniciativa es fácilmente transportable a otros territorios españoles? Porque yo estoy pensando en zonas rurales más del norte de España, donde la situación, digamos, de conciencia ecológica y paisajística es pues muy diferente a la que tenemos en esta zona, o por lo menos en este, digamos, grupo. Entonces, no sé muy bien si vosotros pensáis o veis factible el exportar esa idea, digamos, a otras zonas donde, pues eso, a lo mejor son pues, mucho más despobladas o que tienen una conciencia de la agricultura pues más productiva, no sé. Ahí lo dejo. Gracias, Laura. Gracias, Buena. Laura. Pues sí, Laura, sí. La verdad es que además es uno de los objetivos que tenemos, desarrollar una metodología que se pueda replicar en otros territorios. Ya tenemos una solicitud desde Calpe, en Alicante, porque una directora de un instituto conoció la iniciativa y quería implementarla y allí, y en realidad pues estamos viendo la manera. Claro que estamos dispuestos a que se pueda replicar en otros territorios porque además ojalá y sea así y podamos replicarla en otros sitios y no solo aquí. Entonces, sí, si alguien solo necesitamos un profesor motivado, un director motivado o alguna entidad motivada en ese lugar para que podamos pues, llegar a una colaboración y podamos implementar la iniciativa en ese sitio. Bueno, sí, hace mucha falta. Muchas gracias. Sí, la verdad que estas iniciativas tendrían que estar más a la orden del día, la verdad que es importantísimo. No sé si alguien más tiene... Abrir el micrófono, animaros. Bueno, si no, son las 6 en punto, así que mira, hemos llegado puntuales a la hora y... Hola, sí, teníamos una pregunta a nosotros, si puede ser. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Bueno, somos Rodrigo aquí hablando, Rodrigo Vargas y Gabriel. Paso a mi compañero Gabriel, que tenía una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta en relación, bueno, yo tengo una hermana pequeña y sí que estoy viendo que en temas de ya instituto se están metiendo el tema de educación en medio ambiente y tal.
¿hasta qué edades creéis que podría ser beneficioso o se podría incorporar este tipo de actividades? Pues mira, esta iniciativa realmente no tiene un límite de edad clarísimo. Es verdad que hay temas como es el trabajar en el vínculo, el que por ejemplo el niño se sienta que es parte del paisaje, pues es verdad que se trabaja muchísimo más fácil hasta los 12 años. Pero podemos llegar a los 18, a los 25 ya he dicho, educar la mirada, al final hay que hacerlo de diferente manera, pero se puede hacer en cualquier momento de nuestra vida. Además, yo creo que todos los aquí que estamos escuchando, seguro que hay algo que nos ha ocurrido, y no solo de pequeños, que nos ha marcado un antes y un después en nuestra manera de ver el mundo. Entonces se puede trabajar, es posible. Simplemente que a nosotros nos pasa conlleva en el diseño de las actividades que haces. Porque conforme va cambiando la edad, pues el niño quiere unas cosas. Por ejemplo, un niño desde los 3 a los 6 años trabaja mucho la imaginación. Entonces, pues trabaja unos temas con ellos. A partir de los 6 años, el niño ya le gusta más pues, la colaboración con otros amigos, la participación. Entonces, conforme ya pasas de los 12 años, el niño quiere empoderarse, quiere sentir que él puede, que él hace cosas. Entonces, pues a lo mejor hay que trabajar más el tema de construir, de plantar. O sea que en cada etapa simplemente habrá que trabajar algo que le puede interesar al niño, porque esta iniciativa se diseña desde el interés del niño. Como ha explicado Belén, la voz de los niños es escuchar su voz, saber sus intereses, saber sus deseos, y de ahí poder ver cómo podemos nosotros como facilitadores llegar a influir en su mirada y en su conciencia. Incluso con adolescentes, ¿verdad, Loli? Incluso con Claro. personas mayores, ¿no? A mí me vendría muy bien asistir a unas actividades de educar el paisaje. Claro, lo he mencionado, o sea, sí, las chicas que han estado acompañándonos este verano, pues han alucinado, o sea, hemos hablado, porque ellas tampoco conocían muchos de los temas que se han trabajado, como es, por ejemplo, el de la alimentación. Los niños, a mí las madres alucinaban porque porque llevábamos una crema de avellana casera, parecida a esa nocilla que se vende con una cantidad de azúcares y aceites que no son muy saludables. Y los niños, como veían que era la misma textura y que estaba buenísima, los niños, la nocilla de Loli, la famosa nocilla de Loli. Entonces la mayoría incluso alucinaban porque decían, ¿y esto no tiene azúcar? ¿Y cómo no entendemos que podemos endulzar con un dátil, con una pasa? Y es como que nosotros también los adultos necesitamos educarnos en paisaje y esas áreas que he dicho, ¿no? De educarnos en nutrición, en interioridad, porque si no nos educamos nosotros no vamos a transmitírselo a los niños. Para transformar y cultivar cosas en un niño necesitamos que él viva experiencias vitales que lo marquen y que vea modelos. Entonces, los modelos para un niño son sus padres, sus amigos, ¿no? Sus vecinos, el entorno social que le rodea. Entonces, es verdad que necesitamos también cultivar y educar en paisaje a la sociedad en general. O sea que sí, que se puede a cualquier edad. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Los padres también son importantes que se apunten a estas cosas. Sí. Para lo fenomenal. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues hemos pasado ya de las 6. Si nadie tiene nada más que decir, pues daros de nuevo las gracias y deciros que, bueno, que me siento afortunada y que supongo que muchos de los padres que lo hemos vivido nos sentimos afortunados. Ojalá estas iniciativas se repliquen en muchísimos sitios y, como ha escrito Fran aquí, importantísimo para el cambio que queremos. Nada, muchas gracias y bueno, si queréis contactar, aquí tenéis las direcciones, Fundación Paisaje o a través de Alvelat, pues podéis contactar y ojalá esto sirva para que se replique en un montón de sitios más. Muchas gracias, Loli Belén. Y muchas gracias, Laura. Un abrazo a todos por asistir y muchas gracias a los asistentes. Un abrazo a todos. Adiós. Hasta luego.